Aunque Project no es la herramienta, no es el programa más adecuado para el cálculo de presupuestos, vamos a poder introducir datos de presupuestos que tengamos, bien presupuestos que hayamos elaborado nosotros previamente con programas de cálculo de presupuestos para obra civil, como por ejemplo Project, o bien de presupuestos que nos hayan sido pasados a nosotros como consecuencia de contratar a un sector, a un gremio específico para el desarrollo de un determinado capítulo de nuestro proyecto. Si conseguimos introducir presupuestos en nuestro programa, podremos, en la fase de seguimiento, una vez comenzado el desarrollo real del proyecto, establecer comparaciones de los datos presupuestados frente a los datos reales que vayan aconteciendo. Para establecer este estudio hemos definido un pequeño proyecto que solamente consiste en una tarea, pintado de paredes, con una duración de 3 días. Vemos la extensión de esa tarea reflejada en la barra del Gantt. Pues bien, un presupuesto consta, por un lado, de información relativa a la mano de obra, por otro lado, con información relativa a los materiales que se consumirán en el desarrollo de esas tareas y, finalmente, un dato económico que define lo que es el presupuesto asignado. Esos datos, esos 3 tipos de informaciones, tenemos que introducirlas en nuestra hoja de recursos, definiéndolos como 3 recursos especiales. Vemos también que tenemos aquí definido el recurso pintura, el recurso pintor, como recursos no de presupuesto, como recursos normales de trabajo para con el programa Project, con sus tasas estándar, tasa horas extras, capacidades máximas, etc. Las informaciones de nuestro presupuesto deberán ser definidas como recursos, pero este tipo de recursos, por ejemplo, la pintura presupuestada lo definiríamos como recurso material, la mano de obra presupuestada como recurso de trabajo y la valoración final del presupuesto como un recurso de tipo costo. Pero todavía más, tenemos que definir si estos recursos son de presupuesto o no. Y para ello debemos incorporar a esta hoja de recursos un nuevo campo, un nuevo dato consistente en si ese recurso va a ser de presupuesto o no. Hay un campo llamado presupuesto que activamos de esta manera y aquellos recursos que sean de presupuesto los definiremos como de presupuesto sí, de presupuesto sí y el presupuesto asignado también como de presupuesto sí. Vamos a seleccionar esa columna, vamos a desplazarla en la tabla para tenerla próxima a los propios nombres de recurso y aquí tenemos que hay 3 recursos como de presupuesto y todo el resto de recursos los definiríamos como normales, como de presupuesto no. Si bien los recursos que no son de presupuesto se asignan a las tareas como ya hemos conocido, los asignaremos a las diferentes tareas de nuestro proyecto, los recursos de presupuesto hay que asignarlos a la tarea de resumen del proyecto. Por lo tanto, nos iremos a una vista, como por ejemplo el diagrama de Gantt, y bajo la ficha formato activaremos la visualización de la tarea de resumen del proyecto. Para a esta tarea especial, la de resumen del proyecto, podamos asignar los recursos de tipo presupuesto. Un recurso de tipo presupuesto no podemos asignarlo a una tarea que no sea de resumen porque en caso de intentarlo un mensaje por pantalla nos advierte de que eso no es posible. Vamos por lo tanto a la ficha recurso y desde la ventana de asignar recursos vamos a seleccionar el recurso mano de obra presupuestada, control pintura presupuestada y presupuesto asignado, confrontamos la tarea de resumen del proyecto y pulsaremos sobre el botón asignar. La asignación queda establecida como ya sabemos, vamos a cerrar, vamos a ampliar la tabla que tenemos en pantalla, la tabla de entrada, simplemente para observar que la asignación de estos recursos a la tarea de resumen del proyecto ya está efectuada. Por otro lado, si abrimos en la parte inferior el formulario de tareas, también observamos estos recursos asignados a la tarea de resumen. Cuidado, hemos asignado los recursos desde el panel de asignar recursos. No podríamos, al igual que se hace de la misma manera para los recursos normales que no son de presupuesto en un proyecto, la asignación puede ser efectuada desde el formulario de tareas, pero para los recursos de presupuesto sobre la tarea de resumen no podríamos haberlo realizado desde el formulario de tareas. Este es un detalle importante. En este caso no sería lo mismo
hacer la asignación desde el panel de asignar recursos como desde el formulario de tareas al que estamos acostumbrados. Cerremos el formulario de tareas. A partir de ahí, ¿dónde introducimos, por ejemplo, la información del presupuesto que tiene que ver con los 20 litros de pintura que se están presupuestando, las 24 horas de trabajo que se están presupuestando, los 680 euros de dato final económico del presupuesto? Tendremos que visualizar, ficha vista, el panel, la tabla uso de tareas para, visualizando la tarea y los recursos que tiene asignados esa tarea, en esta tabla introducir la información de costo presupuestado y trabajo presupuestado para los diferentes recursos. No tenemos en la tabla estas informaciones y por lo tanto lo que tenemos que hacer es introducir en esta tabla esas dos columnas, costo presupuestado y trabajo presupuestado. Vamos a, desde el botón agregar columna, busquemos costo presupuestado. Por un lado, y por otro lado vamos a introducir también la columna de trabajo presupuestado. Bajemos alfabéticamente a la T, trabajo presupuestado, lo tenemos aquí. Vamos a seleccionar estas dos columnas, una a una las vamos desplazando a la derecha de la columna trabajo, trabajo presupuestado, y aquí tenemos estas informaciones. Ahora, tranquilamente y en los campos pertinentes, tendríamos que introducir los 20 litros de pintura en el recurso pintura presupuestada. 20, veamos cómo se convierte en 20 litros, porque tenemos como etiqueta de material litros en la hoja de recursos. Vamos a introducir las horas de mano de obra presupuestada, en este caso 24 horas, enter, y el presupuesto asignado, es decir, la valoración final del presupuesto, los 680 euros aquí, en la columna costo presupuestado para el recurso presupuesto asignado. Finalmente, y como colofón, advertir que de esta manera y bajo esta perspectiva, bajo la vista uso de tareas, con estas dos columnas en pantalla, podríamos introducir valores reales, una vez comenzado el proyecto e introducidos los datos reales en él, podríamos establecer comparaciones de los valores reales frente a estos valores presupuestados, creando columnas de cálculo que representen, por ejemplo, las diferencias: costo menos costo presupuestado, trabajo real menos trabajo presupuestado. En suma, esta es la manera de introducir datos de presupuestos con Microsoft Project.